Buenos días con todos, amigos y amigas. Estamos aquí en nuestro canal de filosofía, teniendo una conversación con nuestro amigo Larry de Lao Lizardo, ¿no? Él es coordinador de la publicación Mariátegui y la izquierda peruana, ¿no? Un libro pues reciente, muy interesante, muy importante, y un poco presento a nuestro invitado, ¿no? Larry de Lao, candidato a magíster en filosofía, en la especialidad de historia de la filosofía por la Universidad Nacional de San Marcos, miembro del Comité Consultivo de la Cátedra José Carlos Mariátegui y del Comité Editorial de la Revista Peruana del Pensamiento Marxista. Ex integrante del equipo técnico de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, ha publicado artículos en diversas revistas académicas y políticas sobre filosofía política, ética, estética y pensamiento político peruano. Bienvenido, Larry, muchas gracias por tu tiempo para poder conversar. Muchas gracias, Javier, y gracias también por la invitación. Para mí es un gusto, muy grato estar aquí en tu programa. Gracias, Larry. Larry, coméntanos, ¿qué es lo más relevante, lo más importante del libro Mariátegui y la izquierda peruana? Si nos podrías dar un alcance de repente para algún lector que quisiera aventurarse en las páginas del libro. Sí, lo que podríamos destacar del libro en líneas generales, dejando de lado también las erratas y los defectos, es quizá la intención de poder volver a reunir nuevamente en un producto de este tipo, en un libro, dos elementos que han caminado siempre de la mano, pero difícilmente en un texto de este tipo, que es la izquierda y el pensamiento de Mariátegui. Nosotros tenemos una historia de la izquierda que prácticamente abarca ya alrededor de 100 años o un poco más, donde una de las principales luminarias, uno de los principales ejes ha sido Mariátegui. Sin embargo, ha habido muy poca producción dedicada exclusivamente a analizar la labor de la izquierda en relación con el pensamiento de Mariátegui, ¿no? Y es una de las deudas que se tiene desde este sector que se ha querido de alguna manera cumplir con el libro. Excelente, Larry, gracias por tu respuesta. En la presentación que haces, mencionas una cosa interesante, ¿no? Que más bien por el lado de la academia, Mariátegui se ha sobreexplotado. Creo que mencionas que todos los años hay muchas investigaciones sobre el tema, ¿no? ¿Cómo podemos compaginar eso? Que por un lado Mariátegui sea muy leído, muy estudiado, ¿no? Por académicos peruanos y también extranjeros, pero que la repercusión en el plano político no haya sido tanta, ¿no? ¿Cómo entendemos eso, Larry? Fíjate, lo que pasa es que pueden ser diversos elementos, diversos factores. En principio, la época, el tiempo en el cual vivimos, de todas maneras, genera un influjo en el plano de la investigación, de la academia, del pensamiento. Vivimos una época en la cual la sociedad capitalista se muestra en grandes crisis recurrentes. Hay un conflicto entre hegemonías mundiales y eso necesariamente lleva a buscar alternativas. Y en América Latina, mal que bien, tenemos un referente muy importante que es el de Mariátegui. Muchas de las investigaciones, publicaciones que han salido en los últimos años, en las últimas décadas incluso, provienen de este continente porque tenemos ese interés, ¿no? A propósito, fíjate, nosotros hace unos años, en la revista peruana del pensamiento marxista, publicamos un trabajo acerca de la investigación bibliográfica sobre Mariátegui en los últimos años, a partir del año 2000. Y lo interesante es que no ha habido un año en el que no se publique por lo menos un libro sobre Mariátegui o una reedición de la obra de Mariátegui, sin contar la infinidad de artículos que se han ido publicando año tras año. Eso quiere decir que, nuevamente, desde la academia, desde los sectores intelectuales, hay un interés. No obstante, a pesar de ello, el interés de parte de los sectores políticos en no, obviamente, tomar a Mariátegui como referente, sino en publicar acerca de Mariátegui, no han sido los mejores, ¿no? En todo este recuento hemos tenido alrededor de 3 o 4 publicaciones nada más, no tampoco de organizaciones, sino de intelectuales de organizaciones de izquierda que han tratado de hacer algo con referencia a la obra de Mariátegui, ¿no? Entonces, hay un interés creciente en cuanto a la época en la que vivimos. Es una época en la que se buscan alternativas, se buscan opciones sociales, políticas, como dirían algunos, se buscan paradigmas, se buscan horizontes. Y por otra parte,
Mariátegui también ofrece esas posibilidades. El pensamiento de Mariátegui es tan rico que podemos encontrar pistas, indicios, podemos encontrar pautas o podemos encontrar hilos de los cuales tirar para poder sacar una serie de opciones y alternativas para nuestra época. A pesar de que sus textos han sido escritos hace alrededor de 100 años ya, ¿no? Entonces, por una parte, la época que requiere de perspectivas quizá novedosas, quizá heterogéneas, quizá distintas, y por otro lado también la riqueza que tiene el mismo pensamiento de Mariátegui que se puede aprovechar para nuestra época. Genial, genial. Gracias por tu respuesta, Larry. En lo que comentabas, en lo que hablabas ahora, me haces recordar un texto tuyo. No recuerdo exactamente el título, mis disculpas ahí, pero sí recuerdo la idea. Mira, tú criticabas algunas posturas que, aprovechando la heterodoxia de Mariátegui, lo quieren presentar de forma muy ecléctica, ¿no? Como que Mariátegui ha, digamos, compaginado con todos, ¿no? Pero tú señalabas una cosa muy interesante, que si bien es cierto hay un marxismo heterodoxo en Mariátegui, hay como un núcleo, como una propuesta que es así, no se pone en discusión. No estoy seguro, pero como que usabas ahí pues un concepto para afirmar, ¿no? Que si bien hay una heterodoxia en Mariátegui, no debemos desfigurar su pensamiento, ¿no? Haciendo que, digámoslo así, caiga, pues, ¿no? Un eclecticismo. No sé si podrías recordarnos esa distinción. Me parece, si no me equivoco, que estaba en una nota a pie de página, en un artículo tuyo, ¿no? De repente tú, que eres el autor, podrías darnos con mayor exactitud la precisión, Larry. Sí, claro. Hace unos años justamente publicamos un trabajo al respecto que es acerca de la heterodoxia de la tradición en Mariátegui. Mariátegui tiene un artículo muy breve que se titula Heterodoxia de la tradición. En realidad es, digámosle, el artículo donde se muestra en su mayor esplendor lo que nosotros consideramos la teoría de Mariátegui con respecto a la dialéctica, utilizando estos dos elementos. En realidad este artículo va relacionado con otro anterior donde curiosamente hablaba acerca de Jorge Manrique, ¿no? Pero que utiliza este criterio para poder hablar de la heterodoxia y la tradición. En este caso nos dice Mariátegui que la tradición tiene que ser por sí misma heterodoxa y toda heterodoxia no puede librarse de la ortodoxia, de la tradición. Consideramos nosotros que Mariátegui vincula de forma magistral, en este caso, dos elementos aparentemente contrarios, o en todo caso, contrarios, pero que están relacionados el uno al otro de forma dialéctica. En otra parte, por ejemplo, en defensa del marxismo, él señala, no existe la herejía bien, sin el dogma y viceversa. Es decir, el dogma necesita de la herejía para estar en constante reconstrucción, mientras que la herejía necesita del dogma para no perder el rumbo, para no ser simplemente una crítica de la crítica crítica, como decía Marx en su famosa crítica a los amigos Bauer y compañía, ¿no? Entonces, Mariátegui plantea que esto de la heterodoxia y la ortodoxia son dos elementos contrarios que interactúan dialécticamente, de forma que, y aquí viene la discusión que se ha generado desde hace décadas con respecto al marxismo de Mariátegui, una lectura que nos plantea el hecho de un marxismo abierto, ¿no? Que viene a partir de Salazar Bondi, en el cual pues se presenta la apertura del pensamiento de Mariátegui, que no se cierra a otras influencias, pero esta lectura también se hace a partir no de la propia concepción del marxismo como tal, sino de la concepción histórico concreta del marxismo en un periodo determinado, concretamente el marxismo de la Unión Soviética. Cuando Salazar Bondi hace esta crítica, se está basando en el marxismo que se ha llamado ortodoxo, ¿no? El marxismo soviético, que planteaba que estas son las cosas que hay que mirar, por aquí es por donde hay que andar, o estas son las cosas que hay que considerar. Si nosotros atendemos a la misma obra de Marx, Marx no se cerró a ninguna concepción, ni teoría, ni propuesta de su época, tanto desde los sectores más radicales, anarquistas y socialistas, como también de los sectores capitalistas y la burguesía. Lo que hacía Marx era recoger lo mejor que ha tenido en cuanto a producción teórica la humanidad. Por ahí en algún momento se ha tratado de señalar que ha sido Lenin el autor de este dogmatismo en la izquierda,
Pero curiosamente Lenin tenía la misma perspectiva que Marx, ¿no? Incluso en un texto, en una conferencia que él da, que se titula como Mensaje al Congreso de la Juventud, él señala, ¿no? La juventud tiene como tarea apoderarse de todo el conocimiento de la humanidad. O sea, no del conocimiento socialista, no del conocimiento revolucionario, de todo el conocimiento. Y Mariátegui, por lo mismo, él en todas sus producciones ha señalado la necesidad de poder abarcar la cultura de la humanidad. Entonces, pensar que el marxismo de Mariátegui es un marxismo abierto es presuponer que el marxismo en general es cerrado, hermético, ¿no? Cosa que no lo es, o por lo menos el marxismo que en teoría estudiamos, que es el marxismo formulado por Marx, Lenin, etcétera, no lo es, ¿no? En un momento, de repente, una forma concreta de manifestarse en un Estado, en una sociedad, pudo haberlo sido. Por otra parte, nosotros nos acercamos más, no totalmente, pero nos acercamos más a otra lectura, que plantea que el marxismo de Mariátegui es un marxismo en expansión, ¿no? Raimundo Prado habla de la expansión necesaria del marxismo de Mariátegui, por ejemplo, y señala que en el desarrollo de su propia reflexión, Mariátegui se ve en la necesidad de utilizar a otros autores, manteniendo siempre su propia perspectiva, el dogma, en palabras de Mariátegui, que era pues su tradición y su pensamiento revolucionario, ¿no? Hay cosas que Mariátegui y ningún marxista que se considere tal va a renunciar, que son, por ejemplo, la revolución, la construcción de una nueva sociedad, tener la dialéctica como forma de poder interpretar la realidad. Y eso lo encontramos en la obra de Mariátegui y genialmente mostrado en este textito breve de unas cuantas páginas nada más, que es Heterodoxia de la Tradición. Gracias por tu respuesta, Larry. Coincido contigo en que es un texto genial, es un texto que debería leerse, debería trabajarse más, pues, ¿no? Quiero resaltar el punto que señalas en esta cuestión de la heterodoxia de la tradición, en esta discusión ortodoxia-heterodoxia, dogmatismo, herejía. Sabrás, Larry, que al menos en la formación, ¿no?, filosófica, la palabra dogma, dogmatismo, es una palabra peligrosa, ¿no? Los filósofos presuponen que son críticos, que no aceptan dogmas, cuestionan los dogmas, ¿no? ¿Y cómo así compaginar esto con lo que propones? Hasta donde he comprendido, un poco sería que hay un núcleo duro, ¿no? Hay un conjunto de dogmas que Mariátegui presupone, que Mariátegui asume, y que es esos dogmas los que le permiten, claro, expandir el marxismo, expandir sus propuestas, pero sin rechazar o sin perder estos dogmas, pues, ¿no? ¿Cómo compaginamos esto, Larry, con la cuestión de repente más filosófica, más de pensamiento crítico, ¿no?, que rechaza los dogmas, ¿no? Claro, cosa curiosa, mira, es cierto que el dogma siempre va a generar cierta reacción, pero no pasa lo mismo con doctrina, que tiene la misma fuente, ¿no? Entonces, por ahí también no solamente es lo que implica el propio término, sino cómo es que ya se ha construido socialmente el significado de estos términos a partir de experiencias históricas concretas, ¿no? Por otra parte, es cierto que, digámosle, la palabra dogma siempre va a remitir a un conjunto cerrado de conocimientos, es lo que históricamente hemos podido experimentar. Pero aquí viene algo que me parece atinado, y es que, por ejemplo, cuando Lukács habla acerca de la ortodoxia en el marxismo, él lo presenta de una forma que particularmente me parece también muy buena, y es, en el marxismo, la ortodoxia tiene que ver con el método. El método del marxismo es el elemento que tenemos que, digámosle, aceptar. No un conjunto de normas, de leyes, digámosle, sociales, universales, no un conjunto de pautas, el método. Y el método siempre va a ser, decía Lukács, la ortodoxia en el marxismo. Y este método consiste en poder ver la totalidad del fenómeno en sus manifestaciones, ¿no? No quedarnos simplemente con un elemento, con un aspecto del fenómeno, sino, decía él, lo ortodoxo en el marxismo puede ser, en todo caso, la percepción de la totalidad. Siempre buscamos concebir la totalidad, lo que existe en sus relaciones mutuas e interdependientes. En ese sentido también considero que Mariátegui entendía la idea del dogma, ¿no?
Tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? De alguna manera los inicios que tuvo Mariátegui en la literatura, esta práctica periodística de escribir a modo de ensayos y reportajes, de alguna manera también hizo que recurra bastante a las figuras, a los giros literarios para poder expresar sus ideas. Y cuando él dice que el dogma es necesario, porque si no, pues no existe la herejía, y viceversa, la herejía es necesaria para demostrar la salud del dogma, lo que de alguna manera quizá intenta decir es que no podemos andar, sobre todo en una teoría política, porque Mariátegui no solamente busca reflexionar sobre lo que existe, sino que busca plantear una teoría política que tenga incidencia en las relaciones sociales. No podemos andar como librepensadores simplemente planteando pues ideas al aire, sino que tenemos que tener una meta fija, un camino fijo, ¿no? Ahora, o más que un camino, ahí de repente estoy tratando de expresar mal idea, tener una meta fija. El camino se va a ir viendo a medida que se avanza, pero la meta es esa ortodoxia que se tiene, como te decía, ¿no? Mariátegui puede plantearnos varias cosas, pero él en todo momento se va a reafirmar en ideas como la revolución, en ideas como una sociedad sin clases, en ideas como una sociedad sin Estado, por ejemplo. Entonces, por ahí de repente necesitamos tener ciertas metas, ciertos objetivos, ciertos destinos para que podamos nosotros establecer a partir de esos destinos los distintos caminos que pueden haber. Ahora, en filosofía no es que tampoco no partamos de determinados dogmas, ¿no? Siempre partimos de supuestos. Tampoco es que nosotros dejamos flotar todo en el aire y simplemente comenzamos a reflexionar a partir de la nada. Toda interpretación que podemos realizar la realizamos a partir de un bagaje previo de conocimientos o incluso de supuestos, muchos de los cuales ni siquiera están, digámosle, demostrados o sustentados, sino que los aceptamos como premisas necesarias para nuestra reflexión. En este caso, lo único que hace Mariátegui es explicitar estas premisas que previamente aceptamos, no valga la redundancia. Muy bien, gracias Vladi por tu respuesta, muy interesante, sí, sí, coincido en varios aspectos. Esto de los dogmas hay que replantearlo, revisarlo, pues, ¿no? Y entendiendo como presupuestos se hacen un poco más comprensibles. Vladi, más bien, en lo que mencionabas, hay un vocabulario muy interesante, ¿no? Dogma, herejía, y ¿no te parece, claro, has hecho una lectura desde Lukács de esta idea de la dogma y la ortodoxia, pero Lukács, de repente no es la fuente en la cual pensaba Mariátegui. No sé si te parece que de repente Mariátegui pensaba en la palabra dogma, herejía, en un contexto religioso, teniendo en cuenta que Mariátegui lee autores como Unamuno, lee autores como Marañón, ¿no? Autores que, digamos, tienen esa onda, y en ese sentido, pues, el dogma de Mariátegui no nos lleva a pensar, ¿no? Como ya han propuesto, que se trata de un marxismo con tintes religiosos, un marxismo que más bien tendría una conexión con ideas como el mito, eso de él, ¿no? Por ahí de repente la palabra dogma se acerca más pues a una cuestión vinculada, ¿no? Con esto de la religión, como decimos. ¿Qué te parece? ¿Podría ser una explicación? ¿Tú qué opinas, David? Sí, sí, también, también. Tengamos en cuenta la formación que tuvo Mariátegui en su infancia, ¿no? Su madre era una persona muy religiosa, devota del Señor de los Milagros, y de todos modos la formación materna tuvo que haber influido en algo en Mariátegui, lo mismo que en Marx, ¿no? El hecho de haber pertenecido a una familia judía, pues, con un padre que igual guardaba las formas y las costumbres, de todos modos influyó para que él utilizara una serie de referencias religiosas en textos tan rigurosos como el Capital. Yo creo que sí, definitivamente. La formación que ha tenido Mariátegui, como la que tuvieron otros autores dentro del marxismo, ha influenciado en las figuras que puedan utilizar. Y efectivamente, más aún teniendo en cuenta que Mariátegui escribía para un público peruano y latinoamericano, donde la concepción religiosa, donde las creencias jugaban un papel muy preponderante, pues yo creo que también tenía que ver, definitivamente. Definitivamente, la idea de dogma y herejía puede que tenga un referente religioso también en Mariátegui. Lo que no quita lo otro, ¿eh? Lo otro ya es la interpretación que realizamos para poder comprender, ¿no? A qué se refiere Mariátegui con la idea del dogma.
pero que haya referencias en el plano religioso, definitivamente. No obstante también dentro de la misma tradición marxista, incluso la religión trató de ser replanteada, ¿no? Y el mismo Mariátegui también plantea de forma distinta la religiosidad, ¿no? Cuando analiza, por ejemplo, la religión dentro de los parámetros de la sociedad peruana y toma en cuenta la religiosidad andina, por ejemplo, hace una serie de referencias donde señala cosas muy claras, ¿no? Como el hecho de que la religión no partía del cielo, sino partía de la tierra, ¿no? El hecho religioso estaba aquí en este mundo, entonces busca darle un sentido mucho más materialista, en el sentido filosófico, a las concepciones religiosas que tenían. Pero nuevamente en ese sentido coincido contigo que las ideas las puedo haber tomado desde de la formación religiosa que puedo haber tenido, ¿no? Genial, genial. Gracias por tu comentario, Larry. Sí, pues efectivamente, ¿no? Hay un trasfondo religioso, pero que no necesariamente es el católico, ¿no? Sino en muchos textos, Mariátegui dejan de ver un ánimo panteísta, ¿no? Hedonista, inclusive, con elogios, pues, a Valdelomar, a Anatole France, ¿no? De los cuales rescata una espiritualidad más corporal, material, ¿no? Y más bien me hacías recordar que Mariátegui, claro, teniendo este trasfondo religioso, ¿no? Critica a González Prada, que González Prada le parece demasiado radical, demasiado de repente muy del siglo XIX, ¿no? De repente muy ateo, ¿no? Aunque esa parte me parece muy valiosa de González Prada, pues, ¿no? La crítica a la religión, la crítica a los dogmas, la crítica, pues, a algunas cuestiones, claro, que tocan fibra en la mentalidad peruana, ¿no? Lavi, más bien pasando ya de repente un poco a temas contemporáneos, recordarás el artículo de Mariátegui, Biología del Fascismo, ¿no? Un artículo famoso, un artículo que también se ha comentado bastante, y un poco viendo, ¿no? Este aspecto de Mariátegui, ¿no te parece de que en ese artículo hay cierta cercanía con o sea, en el sentido cercanía de afinidad en algunos términos, cierta cercanía con el fascismo? Ese artículo comienza con, no sé si te parece a ti eso, con cierto elogio del fascismo, reconociendo lo que tienen espíritu, que tienen mística, que tienen pues cierto arraigo, pues, ¿no? Y eso podría ser interesante para pensar una cosa que hoy día está en boga, que es la vuelta de los fascismos, ¿no? La vuelta de figuras con auras de poder, figuras mesiánicas, autoritarias, ¿no? Que un poco configuran el espectro de la derecha, ¿no? No sé si podemos conversar acerca de ese texto, de ese artículo, que a mí me parece Sí. muy actual, muy contemporáneo, pero que también peligroso, porque elogia, ¿no? Una cosa que podemos de repente cuestionar en el fascismo, ¿eh? Sí, sí, cosa interesante a propósito de eso y antes de pasar al comentario, que lo mismo decían del manifiesto, que era un elogio a la burguesía más que a los movimientos revolucionarios. Y es que efectivamente en la primera parte del manifiesto, Marx y Engels se lanzan con un elogio de la burguesía, señalando que incluso la burguesía es revolucionaria, ¿no? Entiendo y de esa manera también trato de interpretar el texto de Mariátegui como que era una alternativa distinta desde la burguesía en un determinado contexto. Mariátegui efectivamente señala, ¿no? Las únicas fuerzas que comparten un mito hoy en día son los fascistas y los socialistas. Y él mismo decía, ¿no? Ver marchar a los jóvenes de las filas fascistas en Italia es todo un elogio de energía, de espíritu combativo. Y de alguna manera eso era cierto, es decir, él plantea, él plantea en la historia momentos conservadores y momentos románticos. Él dice, a un momento conservador en la historia le sigue un momento romántico, es decir, un momento en el cual las cosas se establecen y se consolidan, le sigue pues todo un proceso de transformación. Y esa transformación la vino a realizar en el siglo XX, en las décadas de los 20, de los 30, hasta los 40, el fascismo, frente a una crisis a nivel mundial de una sociedad capitalista, quien de alguna manera vino a despertar ese ímpetu capitalista fue precisamente el fascismo. Y de esa manera podemos entender quizá las expresiones que utiliza Mariátegui. Frente a una burguesía conservadora que estaba ahí en pleno proceso de decadencia, recordemos que incluso en estas épocas surgen propuestas como la decadencia de Occidente y otras interpretaciones.
Él ve en el movimiento fascista un movimiento que busca romper con eso, un movimiento romántico. Y es por eso que de alguna forma compara, ahí sí podemos quizá tomar con pinzas, poder analizar mejor o podemos incluso cuestionar la lectura o la perspectiva que tiene Mariátegui, pero es por eso que compara un momento romántico en el cual se encuentran dos movimientos que viven de la misma manera la lucha, el combate, que es el fascismo y el socialismo. De alguna forma también puede verse este elogio del fascismo como el momento de mayor definición de una contradicción social, ¿no?, entre dos fuerzas. La fuerza más destacada de la burguesía en ese entonces, el fascismo como la mayor expresión de la burguesía en su máximo nivel, y las fuerzas socialistas revolucionarias como también la máxima expresión de las fuerzas contrarias, ¿no? Podría ser. Por otra parte, lo que también vemos ahí es el espíritu, o más que el espíritu, la mirada aguda que tiene Mariátegui para poder desgajar elementos bastante importantes del fascismo y que podemos ver hoy en día, ¿no? Quizá no de la misma manera, quizá no con las mismas formas, pero que mantienen algunos elementos en común. El hecho de que el fascismo, por ejemplo, sea un fenómeno de masas, o sea, que el fascismo comience a tener cada vez mucho más arraigo en la población, en el pueblo, en ese sector que de repente la izquierda, los movimientos socialistas o radicales buscan hegemonizar. Y eso es algo que también llamaba la atención bastante de Mariátegui, el hecho de que el fascismo sea un movimiento de masas. ¿A qué se debe? ¿Por qué es? ¿Y qué elementos, qué figuras, qué características, qué gestos de los fascistas son los que generan esa atracción masiva, ¿no? Pero sí considero que es un texto importante si queremos también de alguna manera entender desde la perspectiva mariateguista los fenómenos que hoy en día tenemos, ¿no? Incluso hace poco nada más, si no me equivoco, una institución política e intelectual aquí en nuestro país hizo todo un evento acerca de la interpretación y la lectura de los fascismos utilizando incluso a Mariátegui, ¿no? Gracias por tu respuesta, David. En lo que comentas, pareciera que hablamos en nuestra época, ¿no? Comentando el texto de Mariátegui, pareciera que estamos hablando de Milei, ¿no? De Bolsonaro, ¿no? De Donald Trump, de líderes que pueden tener cierta sintonía con estas ideas. En ese sentido, convendría al menos señalar, ¿no? Que el fascismo es una propuesta de derecha, ¿no? Conservadora, una propuesta que busca, ¿no? Legitimar ciertos discursos, pero lo que me llama la atención, Gaby, es justamente lo que tú señalas, que este fascismo tenga arraigo popular, ¿no? ¿Cómo podemos comprender eso? ¿Cómo podemos entender de que mucha gente, ¿no? Se sienta reconocida, identificada en ese tipo de líderes, ¿no? Que tienen intereses muy particulares, ¿no? En el gran capital, intereses como por ejemplo el caso de Milei, ¿no? Y su, digamos, teoría, ¿no? De un capitalismo anarquista, pues, ¿no? ¿Cómo entendemos ese desfase entre una masa popular que se reconoce no en la izquierda, sino en la derecha, con ese tipo de líderes, ¿no? Quizá la respuesta pueda ir por el discurso. Algo que tiene quizás no fascismo, que algunos cuestionan que el hecho de que se pueda llamar movimientos fascistas a los que tenemos hoy en día, ellos mismos se hacen llamar libertarios, por ejemplo, etcétera. Pero quizá lo que pueda responder al resurgimiento del fascismo hoy en día es el discurso. Algo que comparten los movimientos fascistas a nivel internacional hoy en día es ese discurso radical que la izquierda ha abandonado. Lo curioso de los movimientos fascistas es que critican el capital, critican los monopolios, critican a las grandes empresas, y eso es algo que, por ejemplo, hacía comúnmente la izquierda, pero que no lo hace. Hoy en día, y no es novedad, ya varios personajes han señalado lo mismo, la izquierda ha perdido su lugar como espectro radical en el espectro político, o como frente radical en el espectro político. La izquierda, en sus diversas presentaciones, ha tratado siempre de quedar bien, ¿no? Como decían los prisioneros, nunca quería quedar mal con nadie. Y en ese sentido se ha ido adaptando a tal discurso, a tal propuesta, que no está mal. De alguna manera, pues, toda propuesta política tiene que ir también teniendo en cuenta los elementos de su tiempo.
pero aquí viene lo que decíamos al inicio, manteniendo determinados elementos. Algo que caracterizaba a la izquierda, por ejemplo, era justamente ese discurso radical, decir las cosas como son. Si allí hay monopolio, hay que cuestionar ese monopolio. Si aquí hay, por ejemplo, lucha de clases, hablar de lucha de clases. Si aquí hay, por ejemplo, un abuso de parte de determinados sectores, por más que sean pequeños empresarios o microempresarios, etcétera, pues hay que señalarlo. Y eso es algo que, por ejemplo, ha pasado también aquí en nuestro país. ¿Cómo es posible que un personaje como López Aliaga pudo haber capitalizado tanto apoyo en los sectores, digámosle, más alejados de la ciudad, lo que consideraríamos pues los distritos de las limas, lo que antes se consideraban los conos? Y es justamente por ese discurso radical. En un momento en el cual la sociedad cuestionaba los peajes, ¿quién fue el que propuso que se debían cerrar los peajes o en todo caso renegociarlos? López Aliaga, ¿no? Al final nunca lo hizo, nunca lo hizo, pero ya está el discurso. Y en la cuestión política, pues pega mucho el tema de la propaganda, ¿no? El tema del discurso que se va a plantear. Lo mismo sucede en Argentina, por ejemplo, con Milei, ese discurso claro, en términos comunes, vamos a ponerlo así, no decir las cosas sin pelos en la lengua. Y eso es algo que ha pasado en el caso de Argentina, eso es algo que está pasando en Europa con los movimientos fascistas que están resurgiendo. Tienen la radicalidad que la izquierda ha perdido o que ha dejado por una serie de elementos. Y aquí viene la otra cuestión, y es que la izquierda, queriéndose adaptar al establishment, a la política oficial, ha ido dejando eso de lado. Mariátegui decía algo también bastante interesante, y es que las masas siguen a aquellos que representan una fe y tienen un mito. Y él entendía pues esta fe y este mito como una convicción. Tú vas a ver, por ejemplo, a un López Aliaga, a un Milei, que cuando dan su discurso lo dan con tal énfasis que generan convicción. Muy bien, puede que ni siquiera vayan a cumplir lo que están diciendo, pero plantean eso. La izquierda, que ha sido siempre la contestataria y la que cuestionaba el status quo, ha dejado ese discurso. Y he comenzado a medirse, a ver qué voy a decir y qué no voy a decir para no caer mal, para que no me saquen un titular o para que simplemente no me digan, ah, mira, este opina así o este opina así, ¿no? Y hoy en día, con la injerencia y la gran masividad de las redes sociales, con mayor razón, político de izquierda, la política de izquierda está más preocupado en qué le van a sacar en una red social antes de que reafirme un discurso y una propuesta que vaya acorde con su programa político, con sus principios políticos, ¿no? Considero que en gran parte ese es el éxito que tienen los movimientos fascistas en la población, y es que han retomado ese discurso radical que, que han dejado los sectores de la izquierda, ¿no? Bien, muchas gracias, Larry, por tu respuesta. Sí, bastante, pues, problemático el asunto, ¿no? De este resurgimiento del fascismo, ¿no? De las posturas conservadoras y demás. Pero en lo que dices entonces, Larry, este asunto de que las derechas, los fascismos están resurgiendo, tiene que ver más con una retórica, o sea, con una manera de hablar, con un tipo de discurso, pero ¿no te parece de que una crítica posible sería señalar de que su radicalidad se quede en la retórica, se quede en el discurso, como lo ha señalado, al momento de hacer las reformas que proponen, los cambios, ¿no? Se olvidan, no lo hacen y vuelven también a lo de siempre, ¿no? A mantener un establishment, a mantener cierto status quo, ¿no? Por ahí, pues, que podría, ¿no?, perfilarse la idea de que los radicalismos de derecha, ¿no?, pues, en el fondo no hacen más que contribuir, ¿no?, con el status quo. Y me parece interesante esta crítica a la izquierda, ¿no?, que señalas, que menos en nuestro medio, ¿no?, tiene, al menos así lo considero, dos representantes visibles, ¿no? La señora Verónica Mendoza, ¿no? No sé tú qué opinas, si tú consideras que Antauro Mala es de izquierda, mucha gente lo considera en el espectro de la izquierda, ¿no? Pero lo que sí, yo coincido con que la crítica que has formulado podría perfilarse a Verónica Mendoza, que es una izquierda que ha tratado de guardar las formas, que ha perdido radicalidad, una izquierda que se ha, digamos, domesticado, ¿no?, a la política peruana.
pero el discurso de Antauro, asumiendo que es de izquierda, parecería, ¿no? Que, digamos, tiene más bien más cercanía con esta radicalidad, con esta retórica, ¿no? De alguien que quiere ser contestatario, ¿no? Hasta el extremo de repente. ¿Qué te parece, Lavi, si conversamos alrededor de esos temas? Sí, 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 me parece pues, interesante, sobre todo para tener en cuenta también algunos elementos y por ahí de repente comenzar con algo bastante importante y, y son las definiciones. Justamente en el libro, por ejemplo, Raimundo Prado tiene un texto que es ¿qué es el socialismo? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de socialismo? Si bien el texto es del año 94 y se presentó a un evento que se hizo en San Marcos, pero es muy bueno para poder partir de nociones. Más aún en un contexto en el cual las definiciones comienzan a perder color, comienzan a perder, vamos a ponerle tinte, porque comienzan a confundirse. Hoy en día, por ejemplo, vemos tanto en los medios de comunicación, en los sectores políticos y en todas partes, como se dice, oiga, pero este sí es de izquierda, pero no, parece de derecha. Y más aún teniendo en cuenta también las propias autodefiniciones que se hacen en muchas organizaciones. Inicialmente, por ejemplo, hace unas décadas aproximadamente, muchos partidos decían, no, nosotros somos de centro derecha, nosotros somos derecha responsable. Pero lo curioso es que esos mismos partidos hoy en día no se definen como derecha, se definen como centro. No, nosotros somos de centro. Algunas incluso han llegado a definirse como centro izquierda. Y eso, por ejemplo, genera, obviamente llama la atención por cómo es que comienzan a moverse tan fácilmente entre las definiciones políticas, o por lo menos entre las definiciones políticas a las que estamos acostumbrados, que son derecha e izquierda. Y lo segundo también, el nivel de flexibilidad que quizá pueden tener estas mismas definiciones, ¿no? Quizá hablar de izquierda o hablar de derecha nada más no tiene tanta rigurosidad porque pueden caber muchas organizaciones y propuestas dentro de estas definiciones. No obstante, algo que es importante ver es, primero, el fenómeno de Antauro, ¿no? Antauro particularmente considero que no representa un discurso de izquierda, al contrario, puede que incluso se aleje de la izquierda en su discurso, pero sí representa algo que ha comenzado a tener cierto arraigo en nuestra zona, en nuestra región latinoamericana. Un discurso con tintes indigenistas, milenaristas, porque y eso es lo bueno. Antauro ha publicado muchos textos donde ha tratado de justificar su pensamiento, su propuesta política, y él trata de replantear la historia de América Latina desde una perspectiva etnocacerista, teniendo en cuenta algunos elementos milenaristas. Él, por ejemplo, o mejor dicho, su propuesta no se define como una propuesta de izquierda, se propone como una propuesta alternativa a esta disyuntiva izquierda-derecha, ¿no? Como una propuesta que viene desde nuestra propia sociedad, desde nuestros propios orígenes, ¿no? Eso por una parte. Dos, ¿cómo es que se ve la propuesta de Antauro? Muchos sectores de la izquierda vieron en Antauro una de las alternativas, una de las opciones, y hasta cierto punto comenzó a generarse un bluff en torno a él, ¿no? Planteando que, bueno, sí, tiene el carácter, tiene la firmeza, tiene la experiencia, tiene incluso el nombre, ¿no? El hecho de que tengamos como nombre Antauro, pues me retrotrae a la sociedad tahuantinsuyana, nuestra mejor herencia quizá como región. Pero rápidamente se desinfló por malas decisiones políticas y por querer también aprovechar determinadas oportunidades. Y comenzó a desinflarse cuando dijo, no, bueno, hay que aceptar la sucesión de la nueva presidenta para que se convoque elecciones inmediatamente porque entendía que era su momento y que podía ganar las elecciones, ¿no? Esto en un contexto de, no insurgencia popular porque tampoco la había, sino en un contexto de fuertes movilizaciones sociales, no va a generar impacto porque no es un discurso que va acorde con el movimiento popular. Algo que a veces tenemos en nuestro país y sobre todo los partidos de izquierda tenemos la dificultad de leer adecuadamente el momento en el cual nos encontramos. Y ese es uno de los problemas que siempre nos ha acompañado, ¿no? Porque leer adecuadamente el momento es saber qué es lo que la población
los movimientos sociales, el pueblo organizado busca en un determinado contexto. En un contexto de movilizaciones permanentes, plantear inmediatamente la convocatoria de las elecciones, aceptando una sucesión que tenía cuestionamientos, pues no era la mejor opción. Eso hizo que Antauro rápidamente, como propuesta política, se desinflara. Hoy en día, pues prácticamente es uno más entre las tantas opciones. Por otra parte, Verónica Mendoza como personaje o como ícono de la política de izquierda cada vez más se ha desvanecido porque uno ya ni siquiera, bueno, en principio ella misma ha dicho que no va a participar, que no va a tomar parte en estos procesos. Y dos, su partido ya ha planteado una nueva precandidatura para las elecciones. Hoy en día el partido en el cual ella, al que pertenece, que es el Nuevo Perú, ha oficializado ya una alianza con el otro partido, que es el partido de Guillermo Bermejo, todavía congresista, para formar la alianza Venceremos. Y en esta alianza, pues, se van a presentar precandidaturas siguiendo la normativa que indica el jurado. Y tenemos dos precandidaturas, ¿no? Por una parte tenemos la precandidatura de Alanoca, de Nuevo Perú, y tenemos la precandidatura posiblemente, no están oficiales todavía, pero es más que probable, de Bermejo, de parte de Voces del Pueblo. Entonces, por ahí de repente estamos viendo ya nuevas figuras que comienzan a tener presencia, ¿no? Bermejo ya desde un poco antes, desde que fue elegido congresista, ha tenido mucha más visibilidad, ¿no? Conocido como un personaje igual, que siempre tiene un discurso claro, directo, etc. Y a la Noca que quizá como una nueva figura, que de todas maneras también trata de captar esa intención, ese deseo un tanto indigenista, un tanto andino de poder captar el voto del sur, el voto de la Lima, del Perú provinciano, como se le dice, ¿no? Por otra parte, tenemos también algunas otras organizaciones que han comenzado a tener mayor participación, ¿no? Y que tienen ya personería jurídica, quizá no para participar todavía en las elecciones nacionales, pero sí como referentes políticos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es Unidad Popular, ¿no? Que tiene entre sus líderes pues, el que fue presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez. Y ahora, por ejemplo, está en un enfrentamiento con el Jurado Nacional de Elecciones porque se presentó todo un expediente para que puedan inscribirse como partido, había un plazo que tenía que cumplirse, el jurado alargó esos plazos para que no entre en las elecciones las elecciones generales del 26. El Poder Judicial, viendo el expediente, ordenó que se inscriba para que esté hábil para participar, el jurado se está oponiendo, y este hecho está haciendo que cada vez más tenga mayor acogida. Junto con Unidad Popular tenemos otros partidos como Adelante Pueblo Unido, etcétera, que son parte de los 40 y tantos partidos que están tratando de generar o por lo menos captar alguna alternativa en estas elecciones generales. En ese sentido, lo que podemos decir es que la izquierda hoy en día no se reduce solamente a uno o dos personajes, sino que vemos ya más opciones, pero esa también es la dificultad, que al dispersarse, dispersan también los votos, y si se quiere ser alternativa política electoral, tendría que haber algún nivel de unificación, ¿no? Pero tendríamos ese panorama en líneas generales, ¿no? Muy bien, Gladys, muchas gracias por tu respuesta. Sí, es un tema pues bastante peliagudo, ¿no? Las elecciones, la política, y da para conversar más, ¿no? Que de repente lo podemos hacer ya sobre el tema político en una ocasión siguiente. Más bien, Gladys, quisiera que nos des algunas palabras finales, ¿no? Un poco sobre libros, sobre, digamos, ya animando, ¿no? A nuestros amigos, ¿no? Que nos ven, a que puedan leerlo, que puedan comentarlo, pues, ¿no? Para ti, David, ¿qué sería lo más destacable, lo más importante de esta publicación que nos has ofrecido? Bueno, en principio es una intención política, intelectual, de poder problematizar a Mariátegui, de poder ver la relación efectiva, directa, clara que ha habido entre el pensamiento de Mariátegui y las distintas vertientes de la izquierda en nuestro país, ¿no? Desde los sectores socialistas y comunistas hasta los sectores guerrilleros, la nueva izquierda.
incluso la relación que ha habido con los sectores anarquistas en los inicios del siglo anterior. La intención del libro es poder replantear el pensamiento de Mariátegui en relación con la izquierda, ¿no? Tratar de nuevamente cubrir esta deuda que se tiene desde la izquierda, porque prácticamente todos los que escriben en el libro pertenecen al espectro de la izquierda en sus distintas variantes, ya sea de forma orgánica o ya sea de forma intelectual. Y desde este sector es que se quiere problematizar la influencia y el uso, hasta el abuso que se ha hecho de Mariátegui dentro de la historia de la izquierda. Esto como parte también de poder ir construyendo una historia intelectual de la izquierda, ¿no? Tenemos historias políticas de la izquierda, tenemos recuentos programáticos históricos de la izquierda, pero algo que por ahí de repente no se ha venido construyendo con el suficiente empeño quizá, es la historia intelectual de la izquierda. Y en ese sentido hay mucho por trabajar, hay mucho por evidenciar. Hay algunos espacios que están haciendo ese trabajo. Tenemos espacios que se han creado aquí en nuestro país para estudiar la historia de las ideas de la izquierda, archivos históricos de la izquierda. Y este libro de alguna manera trata de contribuir a ello, ¿no? Contribuir a la construcción de una historia intelectual, política, social de la izquierda en nuestro país, ¿no? Quizá esa puede ser, si cabe la forma de decirlo, el mérito del libro, ¿no? Excelente, excelente amigo. Muchas gracias, Lavi, por tu tiempo, por tus palabras y con ánimo pues de continuar la lectura, la conversación, ¿no? De tan interesante aporte, Mariátegui y la izquierda peruana. Muchas gracias amigos, amigas. Vamos a finalizar la conversación.